Señal directa. 7 de la mañana con 48 minutos. Como siempre es un gran gusto saludar al doctor Antonio Gómez Reina, quien ya está preparado con su comentario de esta mañana. Doctor, qué gusto saludarle, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, pues hoy recordamos a Otto Edward Leopold. Nació el 1 de abril de 1815 en Schönhausen y muere el 30 de julio de 1898 en Friedrichsburg, Alemania. Otto Edward Leopold se desarrolló de niño dentro de los círculos de la nobleza prusiana. Estudió en Berlín y al tiempo abandonó los estudios y se convirtió en panteísta. Y ya que sus conceptos se basaban en la ley natural, la existencia y el universo. En esta filosofía son los equivalentes de un dios. Asimismo, consideraba que la república era la forma de gobierno más racional. Para 1832, a los 7 años, se matriculó en la Universidad de Göttingen para estudiar Derecho y en 1835 se titula. Durante su estancia no demostró ser brillante en los estudios. En una carta a un amigo le escribió: «Seré el último Pelagatos o el hombre más grande de Prusia». Otto Edward Leopold se le conoció también como Otto Edward Leopold von Bismarck Schönhausen, príncipe de Bismarck y duque de Luxemburgo, y simplemente como Otto von Bismarck. Sus actividades políticas inició cuando trabajaba en los tribunales de Berlín. Para 1874 fue parte del Parlamento prusiano. Fue líder del ala conservadora. Participó en la Revolución de 1848. Fue artífice de la unificación de Alemania, ya que culminó con la creación del Imperio Alemán del 18 de enero de 1871, creando el Reich, hasta 1918, cuando se convierte en República Alemana. En 1862 fue el primer ministro de Prusia. Otto von Bismarck diseñó el programa de seguridad social para la vejez hace más de 100 años. Él instituyó en 1883 un sistema de seguridad social. Bismarck sostenía: es necesario que un poco de socialismo para evitar tener socialistas. Asimismo, sostenía que el Estado debe reconocer su misión de promover el bienestar de todos los ciudadanos y particularmente de los más débiles y necesitados. En su discurso del 17 de noviembre de 1881. Para 1883 y 1889 se adoptaron una serie de leyes sobre seguros contra enfermedades en 1881, accidentes de trabajo en 1884, invalidez y vejez en 1889. La ley de 1889 instituye un primer sistema obligatorio de jubilación. Se estableció para los obreros cuyos salarios no superaban los 2,000 marcos anuales. La pensión se concedía a los 70 años y su cuantía era proporcional al número de cotizaciones del asegurado. Una reforma a la ley en 1899 se incorporaron trabajadores independientes. Para 1935, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, aprobó la Ley de Seguridad Social con un nuevo término que reunía seguridad económica con seguro social. Esta ley fue 70 años después de la de Otto von Bismarck. En 1941, en la Carta del Atlántico, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, y el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, mejoraron normas laborales, entre otros compromisos. En sí, a nivel mundial, los planes de jubilación fueron aplicados, como en Inglaterra, el plan Beringer; en Francia, el proyecto de Pierre Laroque, la Declaración de Filadelfia de las Naciones Unidas, entre otras. En nuestro país, el sistema de pensiones presenta retos incansables para cubrir a toda la población. El sistema de la pensión de una persona depende de una serie de factores, como son el monto de las aportaciones obligatorias y voluntarias, los rendimientos, las comisiones para la administración de los recursos, la edad de retiro, la esperanza de vida, el salario, entre otras. Y al final se tendrá una pensión alta o baja. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro integra una variable que llama densidad de cotización, y que es el tiempo que cotiza el trabajador al sistema de pensiones, y la fórmula en porcentaje es el tiempo cotizado al sistema de ahorro del retiro entre el tiempo total en el mercado laboral por 100.
Esta ecuación se aplica porque muchos trabajadores no tienen un trabajo fijo durante su vida laboral o simple y sencillamente no tienen trabajo. Y recordando a Otto Edward Leopold, conocido como Otto von Bismarck, y su ley de 1883 sobre invalidez y vejez, hoy en el mundo los sistemas de pensión están colapsados. Y en nuestro país sucede lo mismo, ya que cada día que pasa, la población envejece. En Jalisco, en 1970, la edad media era de 15 años. En este 2018, la edad promedio es de 27 años, según el Consejo Nacional de Población. Y para el año 2030 o 2050, la edad promedio será de 31 a 39 años. Para muchos jaliscienses las pensiones serán incansables, ya que el salario promedio versus densidad de cotización nunca tendrá una pensión digna. Y eso son las personas que trabajan, más los que no tienen un trabajo formal. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Doctor, ¿y cómo de alguna manera precisamente estas nuevas políticas, no solamente en materia salarial, también de pensiones, nos han colocado en desventaja frente a otras naciones? Y esto tarde que temprano pasa factura. Pensaba, por ejemplo, mientras lo escuchaba, doctor, en la situación que hoy por hoy guarda México frente al nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, y particularmente en el rubro automotriz, cómo ahí se va de alguna manera a premiar, si se me permite el término, a quienes estén pagando al menos $16 por hora en el sector automotriz, una cifra que México está muy lejos de alcanzar y que definitivamente pues esto será un impacto, nos coloca en una clara desventaja frente a naciones como Canadá y Estados Unidos, doctor. Sí, mira, uno de los grandes problemas que se están presentando en el país y se han presentado en las últimas décadas es que muchas empresas transnacionales no tienen sistemas de jubilación, sino que cuando van a laborar a estas empresas, inventan otras empresas o aparecen otras empresas que son las que contratan, subcontratan, y al final pues no tienen la obligación de la jubilación. Eso es con las personas que están trabajando y están laborando. Entonces, el gran problema que existe es que muchas veces estos fondos, que se supone que son para el retiro, del ahorro para el retiro de los ciudadanos que han estado laborando y trabajando, de repente estos dineros se desvían en otros tipos de situaciones. Ahí tenemos aquí en Jalisco unos ejemplos muy claros con relación al tema de pensiones, en los cuales se desviaron montos importantes. El gran problema que existe es que no hay responsables. Aparece el momento en que esos fondos desaparecen, y no ha sido nomás en el Estado, sino que también en muchas empresas, pues casi nunca hay jubilación. ¿Qué es lo que sucede? Que hacen contrataciones a 3 meses, a 6 meses, y nunca tienes una antigüedad, y te descansan 3. Entonces, en este tiempo, el tiempo total en el mercado laboral, pues no se te cumple. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no trabajaste el año completo, trabajaste 3 meses o 6 meses. Y eso va siendo una serie de factores en los cuales la economía que se debe desarrollar con relación a estos acuerdos que bien lo señalas, como la empresa automotriz, el Tratado de Libre Comercio, es que les dan beneficios, entre comillas, a las empresas, pero nunca nos damos cuenta cuál es el daño que estamos generando para la vejez de las poblaciones. Una persona que está recibiendo un salario mínimo como jubilación, pues no le ajusta para nada por el problema del valor del salario mínimo con relación a la inflación dentro del país. Entonces, lo que comprabas hace 10 años, pues ahora no lo compras. Y luego viene una política federal en donde se les va a dar a todas las personas arriba de los 65 años un dinero, pero este dinero pues viene a generar una serie de cuestionamientos. Si en realidad se les va a dar ese dinero, con ese dinero podrán sobrevivir y tener su mínimo de bienestar dentro del sistema. Vamos pensando en medicinas, lejos hará para la medicina, lejos hará para los alimentos, lejos hará para la renta, para la ropa. Entonces, ¿qué calidad de vida tenemos con este tipo de situaciones? Claro. Doctor, y bueno, en lo que respecta a las pensiones de los trabajadores afiliados al Seguro Social,
Pues se han tomado medidas a lo largo de los últimos años. Una de estas fue privatizar los sistemas de ahorro a través de las Afore, con la promesa justamente de darle viabilidad a este tema de que el dinero se podía invertir y tener movimiento y con ello generar rendimientos. Pero pues desafortunadamente esto no se ve reflejado en las cuentas de los trabajadores. No, claro, hay que recordar que muchas veces lo que te dicen, tus rendimientos bajaron por la comisión que hay que pagar a las empresas que te administran el recurso. Esa es una. El otro punto que bien lo señalas es que pues les está dando el dinero a los bancos o a unas empresas, es como que cuiden las ovejas, a las ovejas el lobo. O sea, ahí es donde tiene que haber todo un sistema de cohesión y de idea general de cómo debe manejarse unas pensiones. Un ejemplo, en Europa hay países en los cuales es obligación que trabajen los jóvenes, es una obligación, y esta obligación repercute al final con una buena pensión, pero si no te puede generar el Estado un trabajo digno, un trabajo bien pagado, por decir algo, pues simple y sencillamente, pues ahí vas a tener una crisis a la hora que la población sigue desarrollándose, o sea, sigue creciendo. Si nosotros hablamos de que tenemos un país joven, o teníamos un país joven, pues vamos hacia la vejez, y la pregunta es, ¿quién va a cotizar para que sigan existiendo las pensiones como deben de ser? Y hay otro rubro muy interesante ahí, que vienen siendo los fraudes que se manejan con relación a las pensiones, como en aquellos tiempos, y todavía aparecen por ahí algunos fraudes, en donde algunos jugadores de fútbol estaban inscritos en el Seguro Social sin haber cotizado y estaban cobrando una cantidad específica. Entonces, es todo un tema de las pensiones, como bien lo señalan ustedes dos, que el Estado debe de tomar un punto crítico, o sea, no ser tan populistas, sino que simplemente determinar una pensión para aquella persona que trabajó durante toda su vida, bien, mal, o como haya sido, pero que tenga una tranquilidad en su vejez. Así es, doctor, como siempre, un gusto dialogar con usted. Muy buenos días. Muy buenos días. Es el doctor Antonio Gómez Reina, su colaboración en esta mañana de jueves. Hacemos una pausa, regresamos para hacer un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas.